Quiero que me digan quién le ha puesto a este niño. Este niño entró en un colegio tradicional. En ese colegio tradicional desafiaba constantemente las reglas, qué funcionaba, qué no, por qué tenía que utilizar uniforme, por qué tenía que formarse, por qué tenía que ir a tantas clases. Evidentemente este niño no era el favorito de los profesores. Y en el primer curso de ese colegio pierde su primer año. Amablemente en el colegio tradicional le dicen que tiene que salir y que es mejor que se vaya a un colegio un poquito más liberal. Entra al colegio más liberal, tiene un espacio donde siente que puede desafiar más, donde siente que puede cuestionar un poco más. Sigue sin ser el favorito de los profesores y pierde su segundo año. Entonces sus papás, desesperados, dicen: lo peor que le puede pasar a este chico es que repita en este mismo colegio el año. Va a estar 2 años después de sus amigos originales, va a estar 1 año después de sus nuevos amigos, va a tener que aprender. Pero en lugar de aprender, este chico es expulsado 1 año después de eso. Pasa por un par de colegios adicionales y termina graduándose en un colegio fiscal. Evidentemente, este chico tuvo una infancia difícil, una infancia conflictiva, una infancia llena de obstáculos, porque obviamente que el tener estos obstáculos y el tener estos errores generan problemas. Pero esos problemas a esta persona, que soy yo, le hicieron más fuerte, le hicieron más resiliente y le hicieron más resistente a ser más audaz y a luchar por lo que pensaba que podía estar bien y cuestionar lo que pensaba que no estaba bien. Obviamente hay equivocaciones, obviamente me afectó no graduarme con mis amigos, obviamente me afectaba no estar en algunos compromisos y fiestas. Definitivamente las decisiones que uno toma en la vida generan impactos. Pero desde niño sabía que yo quería hacer algo diferente y sabía que el miedo no me podía vencer. Y cuando yo les pregunto a ustedes, ¿quién apostaría por este chico? Es también una pregunta a cada uno de ustedes, de que piensen cuánto apostarían por ustedes mismos cuando se enfrenten al miedo. Porque el miedo no es una barrera. El miedo es la señal más grande de que adelante de ustedes se van a encontrar con algo que realmente vale la pena. Y me voy a dedicar pocos minutos a mostrarles lo que es la vida de una persona que adopta el miedo como un componente y un motor y que lo sabe navegar, y otras personas en las que no. La línea verde demuestra una vida sin muchos sobresaltos, con mucha tranquilidad, tomando decisiones pausadas, tomando decisiones medidas, sin necesidad de tomar decisiones audaces que cambien el rumbo de la vida drásticamente, y está bien, cada uno vive la vida como quiere. Vivir la vida con adverso al miedo y tomando ese miedo como gasolina implica sobresaltos, implica caídas, pero cada caída te lleva a un universo que no sabías que existía, a una altura que era nueva y que pensabas que era inalcanzable. Y no hablo necesariamente de lo económico, hablo de lo que implica vencer el miedo para cada una de las personas. Y yo, delante de esta presentación, lo que quiero es contarles 4 miedos, 4 situaciones en las que para mí el miedo fue fundamental en construir la persona que soy hoy. Hay un miedo que es el que te pone a prueba. No saben cuándo llega, en algún momento llega. Y al que no le llega, qué bueno que eso pase. A mí me puso a prueba muy temprano. Este chico que saltaba de colegio en colegio, que perdía años, pasa por la situación más difícil en la vida de su familia, que su principal motor económico, que era mi papá, entra en una crisis de sobreendeudamiento, depresión, alcoholismo, que le lleva años después a entrar en la famosa espiral del suicidio. Evidentemente, esta persona que se había graduado no en el colegio que esperaba, dice: ¿cómo voy a empezar a estudiar? ¿Cómo continúo?
y yo quiero entrar a la Universidad de San Francisco porque es la mejor. ¿Y cómo voy a pagar por esa universidad? Emprendiendo, saliendo a trabajar, trayendo representaciones de empresas, vendiendo productos más baratos a un poco más caros. Y vi en mí un emprendedor que no existía, pero también vi en mi mamá, una emprendedora que tuvo que emprender 30 años después, porque a ella le vino esta situación 30 años después. Y créanme que es mucho más duro cuando esto no viene temprano. Así que yo le agradezco a la vida haber pasado por una situación tan dura, porque eso hizo que yo empiece a emprender y que me dé cuenta de lo que soy capaz y de que no dependo de nadie, absolutamente de nadie, para conseguir lo que quiero. Cuando entro a la universidad, conozco al amor de mi vida, está aquí, con quien vamos casados 20 años, y yo sabía que me quería casar con ella. Pero me pasa algo curioso, y es que evidentemente yo no tenía trabajo, pero para pagarme mis estudios no tenía un auto, y ella vivía, y los fines de semana se iba a una quinta que era lejos. Entonces, para yo poder ir a visitarle, me tenía que prestar su carro, si no era imposible llegar allá. Una de esas idas al principio de nuestra relación, cuando recién éramos novios, fui en su carro, llegué a la quinta que estaba lejos y me esperaba afuera. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, vámonos porque me peleé con mi mamá. ¿Por qué? Porque dice que qué futuro puedo tener con un chico que se jaló tantos años y que ni siquiera tiene para un auto. Y ese día le dije, yo te juro que el próximo fin de semana yo vengo con un carro acá, un carro nuevo. Llegar a casa, vendí unos cuadros que nos había dejado mi papá, mi mamá se enteró unos meses después, y me endeudé con el chulco, porque evidentemente nadie me iba a prestar plata sin trabajo estable y en la edad en la que estaba. Créanme que si hay un peor miedo que el del miedo a la suegra, es el miedo al chulco. Pero la vida en algunos momentos te hace elegir quién quieres ser. ¿Y quieres ser la persona que piensa en sus sueños o quieres ser la persona que los convierte en realidad? El tercer miedo fue quizás el miedo más difícil y el que más me costó. La vida te va llevando por caminos inmejorables, vas tomando decisiones que te hacen quien eres, te sientes en una posición cómoda, vas construyendo una familia, y yo tuve un proceso de emprendimiento muy exitoso. Fundé y lideré la compañía de tecnología más grande del país en su momento. Operábamos en 6, 7 países, teníamos utilidades y rentabilidades inmejorables, y llega un momento en el que te dices, esto es lo que yo quiero para mi vida, porque uno realmente, cuando hace lo que quiere, cuando busca el legado que realmente quiere, aprende a ser libre. Y la libertad no tiene precio. La libertad no es ganar mucho dinero, la libertad no tiene nada que ver con estar en el puesto ideal, la libertad está con perseguir lo que a uno realmente le mueve. Y siendo que era mi misma compañía, no me movían mis socios, no me movía lo que hacíamos, no cambiábamos ni impactábamos a nadie, a ninguna persona, capaz indirectamente a través de la tecnología, pero no directamente. Y decido, capaz la decisión más difícil, que fue renunciar a esa compañía, entregarla, pedir que me devuelvan lo que habíamos invertido 8 años antes, que ni siquiera eso pasó. Y lo que peor de todo esto es que ya en ese momento no le queda solo mal a tu mamá, no le queda solo mal a tu esposa, sino que tienes 3 hijas que también te detienen a ver si es que esa es una decisión consciente. Pero cuando uno es firme en sus convicciones, no le teme a nada. Y vuelvo a empezar de cero, buscando una empresa con propósito. Entro en una compañía que tenía una idea de cambiar donaciones por el ejercicio, y me doy cuenta de lo que puede generar una compañía que realmente tiene el impacto en el centro. Lideré comercialmente la expansión del primer unicornio. Unicornio, para los que no saben, es una compañía valorada en más de $1.000 millones, el primer unicornio InsurTech de Latinoamérica. Los años más gratificantes, por primera vez reportaba a alguien, yo había sido el jefe y el CEO de mi propia empresa por toda la vida,
Era la primera vez que decía, ok, hay alguien más arriba de quien tengo que aprender y cómo lo voy a hacer. Y esa experiencia no solo me cambió el chip de decir, aquí hay cómo pensar en grande, y con el impacto en el centro yo puedo pensar en grande, sino que también me dio la oportunidad de conversar con muchas personas, porque nosotros hablábamos mucho de este famoso estrés mental, del que todos ustedes han escuchado. Y el estrés mental después de la pandemia se hizo muy famoso y muy popular. O sea, nacieron startups, artículos y un montón de cosas. Pero de lo que nadie habla es que el 80% de las personas que sufren estrés mental lo sufren por estrés financiero. Y empecé a conversar con miles de personas en varios países que tenían situaciones de suicidio en su familia, que tenían hijos y familiares que por temas de salud se habían perdido todo, estafados, con problemas relacionados a no saber manejar instrumentos que les habían otorgado, desesperados por salir de créditos informales. Y otra vez llega un momento en la vida en la que dices, estás con todo lo que querías, habías conseguido ya ser parte de esta empresa maravillosa, otra vez vas a empezar de cero. Y la respuesta es sí, porque tengo el propósito genuino de ayudar a todas estas personas que están buscando una solución. Y así nace Camina. Camina nace del miedo de lo que sufren las personas cuando les vienen a cobrar quienes prestan informalmente, del miedo que sufren las personas cuando se sienten atrapados en círculos de crédito y crédito que no pueden pagar, del miedo que eso genera en las familiares y que yo lo viví en carne propia con mi papá y con mi familia. Ese miedo nos obliga a nosotros como compañía a ser valientes, pero para solventar un problema tan difícil como el estrés ocasionado por el bienestar financiero, teníamos que soñar en grande. Levantamos la ronda de capital más grande en la historia del Ecuador en la etapa de pre-semilla, una de las más grandes en lo que va del año, bueno, lo que terminará este año en Latinoamérica, porque estamos convencidos que desde el Ecuador se puede crear una compañía global que va a cambiar la historia y que va a cambiar la forma en la que se entregan los créditos. ¿Es fácil? No. Ustedes dirán, estos tipos ahora tienen la plata, tienen todo para hacerlo. No. Ese miedo a nosotros que nos inspira a transformar el futuro también constantemente nos obliga a cuestionarnos, ¿estamos haciendo bien las cosas? Este tema de la prevención financiera, de pronosticar la deuda, de hacer predicciones de que un usuario va a caer en morosidad, puede funcionar. La inteligencia artificial nos va a dar las herramientas de decirles a los usuarios, incluso antes que ellos sepan, que van a caer en situaciones complejas financieras para nosotros poder intervenir. Luchamos para eso, nos cuestionamos todos los días, por supuesto. Nuestra vida en la oficina, un solo día, parece todo ese gráfico que les mostraba. Pero sabemos y tenemos un mantra en las oficinas de la oficina que nos demuestra que estamos aquí para cambiar las reglas del juego. Que nosotros nadie nos va a limitar y nos va a decir que en el Ecuador no se puede construir una compañía que cambie el formato en el que se han entregado los créditos en el mundo. Nosotros estamos convencidos que Camina va a ser el grano inicial para que no se vuelvan a entregar créditos sin acompañamiento en el mundo. Porque entregar un crédito sin ayuda, sin acompañamiento, es tan irresponsable como venderle un auto a alguien que no sabe manejar. ¿Quién dijo miedo? Yo decidí adoptar el miedo como un instrumento, una gasolina, un vehículo para lograr lo que quería hacer. Y seguiré buscando en el miedo esa respuesta a muchos proyectos que seguramente vendrán hacia adelante en mi vida. Pero yo quiero que ustedes se pregunten qué cambiaría en sus vidas si ustedes decidan olvidarse del miedo y perseguir lo que realmente quieren perseguir. Gracias.